Y de haber sabido antes que nuestro primer invitado era fan de Bruce Springsteen, capaz que hubiéramos partido con eso. ¿Cómo estás, Andrés Jonet? Buenos días, bienvenido. Muy bien, efectivamente. No sabía que era tan fan de Bruce Springsteen. Muy fans, porque Springsteen además vincula eso de la política con la música, tú sabes. Es verdad, la vinculación con Obama, siempre ha sido... Y en sus letras siempre. En sus letras son muy políticas, así que naturalmente, como dijo en el 2013, cuando le hizo el homenaje a Víctor Jara, cuando canta Manifiesto, canta en Santiago y dice, de un músico político a otro músico político, dice cuando le hace el homenaje a Víctor Jara. Víctor Jara, que ha estado tan en la palestra estos días con el fallo de la Corte Suprema de este lunes que confirmó las condenas para sus asesinos. Andrés Jonet, de ser el único diputado de Amarillos, pasó a ser el presidente de Amarillos. Así es. Nada de cosas. A ver, ¿qué es lo que pasó en Amarillos? Bueno, tú sabes, en general en los partidos siempre hay tensiones, hay alguna diferencia. Nuestro partido además es un partido diverso. Ustedes son un partido nuevo, po. Pero tampoco es una gran crisis, te quiero decir. Primero, los dos Sergio Solís y Sergio Mico siguen trabajando en el partido, siguen teniendo una buena relación entre los dos. Nadie eso es cierto. Nadie se ha ido del partido. Hay una nueva etapa, se resolvió rápido, en 2 días resolvimos esto. Eso te demuestra que en el fondo, los problemas son problemas, Iván, cuando tú no los resuelves. Y los problemas son una oportunidad cuando tú pasas a la otra etapa. Y en eso estamos ahora. Tenemos desafíos, tenemos el desafío de la Constitución, el desafío de constituir partido en todo Chile. Hoy día estamos en 4 comunas, posiblemente en las próximas semanas ya vamos a estar... En 4 regiones. Posiblemente próxima semana vamos a estar listos en Maule, en O'Higgins, y de aquí a fin de año vamos a estar listos en la Metropolitana, Biobío y Valparaíso. Es importante constituirse en las regiones porque así pueden llevar candidatos en las municipales, en todas las otras elecciones que vienen el próximo año, ¿no? Así, y la otra, naturalmente, el otro desafío es tener buenos candidatos a concejal y alcalde, que es un objetivo de Amarillos. Andrés, bueno, usted lo mencionó, Amarillos nació como una alternativa de la campaña del rechazo, digamos. Se constituyeron alrededor de la idea del rechazo. Mañana se cumple un año de ese plebiscito que en un sentido cambió bien radicalmente el ciclo político, ¿no? Así es. Bueno, mira, déjame compartir por una pequeña historia que de alguna manera refleja por qué nosotros estuvimos donde estuvimos. Estaba en una reunión con una comunidad mapuche, pehuenche, porque a los pehuenches les gusta que le digan pehuenche en Lonquimay. Y cuando estábamos en reunión, bueno, distintos temas, caminos, otra cosa, de repente salió el tema constitucional. Estoy hablando 3 meses antes del plebiscito, el 4 de septiembre. Y finalmente nos sinceramos, y sabían ellos que yo estaba en lo del rechazo. Y el lonco de la comunidad me dijo, mire, diputado, nosotros aquí vamos a estar por el rechazo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no queremos dejar de ser chilenos. Ese fue lo que me dijo. Y eso, en definitiva, ahí yo entendí también en ese minuto que en ese minuto la encuesta estaba muy pareja y dije, no, aquí va a ganar el rechazo, pero eso te refleja un poco en lo que estaba el país. Yo creo que el proceso constitucional pasado estaba absolutamente fuera de lo que es la discusión país. ¿Estaba desconectado? Absolutamente. Y por eso nosotros, en definitiva, optamos, pese a que durante varios meses nosotros le pedimos a la convención de la época que rectificara, que conversara con la minoría, si tú quieres, y no lo hizo y finalmente salió un mal texto y nosotros finalmente llamamos a votar rechazo y creo que fue muy importante en ese proceso. Claro, ahí se armó Amarillos por Chile, que a todo esto el tazón es de nuestro auspiciador, no tiene nada que ver con la presencia. Yo agradezco naturalmente el gesto en todo caso. Pero bueno, qué bueno que lo tome así. Sí. Oiga, el problema es que ahora el nuevo proceso constituyente parece estar un poquito a la deriva. ¿Cómo lo ve? Yo no lo veo mal. Primero porque este es un proceso que costó, no te olvides que en diciembre nos costaba ponernos de acuerdo y todo el mundo estaba tenso, ¿qué pasaba? Pero lo primero es que los amarillos de esa época, bueno, nosotros los amarillos, con Cristian Barca, en Sarko Lusic, sacamos fuera de la caja algo que nadie pensaba que era el tema de los expertos. ¿Te acuerdas que nosotros propusimos los expertos? ¿Ya? Y nos dijeron de todo. ¿Por qué lo decíamos nosotros? Muy simple, porque la democracia europea, todas las constituciones de la democracia europea la redactaron o un consejo experto o los parlamentarios. Por tanto, nosotros no decíamos nada nuevo. De ahí sacaron esa idea. De ahí sacamos esa idea y nosotros dijimos que queríamos 100%, pero finalmente, obviamente, había que consensuar, porque de eso se trata. Nosotros somos un partido de acuerdos y salió esta idea del consejo experto. El consejo experto... Los expertos, en concordancia o en trabajo coordinado con un consejo electo completo. Así es. Sacamos el consejo experto y el 7 de octubre los consejeros electos tienen que entregar
la propuesta, que no hay que olvidarse que la propuesta la construyen a partir del documento que entregó el Consejo de Expertos. Pero de ahí el Consejo de Expertos toma ese documento y ve efectivamente si va a aprobar todas las enmiendas que se hacen. Es el procedimiento. Pero falta algo. A ver. Falta algo. Falta los árbitros. No te olvides que hay un grupo de árbitros finalmente que va a dirimir esto. O sea, yo creo que hasta ahora han tenido poca pega. Nada, porque en el fondo no les corresponde. Están constituidos, creo que un equipo además de constitucionalistas de primer nivel, nadie puede dudarlo, ¿no? Entonces, ¿y por qué usted le pone tantas fichas a eso? Yo le pongo ficha porque en el fondo, primero creo que va a salir el texto constitucional relativamente bien. Las 4 enmiendas que acaba de bajar el Partido Republicano dan una señal que hay una muestra, naturalmente, en este caso el Partido Republicano y de la derecha de querer avanzar, de que no sea como el proceso anterior. Pero por otra parte, no olvidemos que aquí hay un texto base ya instalado. O sea, por ejemplo, que los republicanos hayan bajado la enmienda del derecho a la vida desde antes de nacer y que ahora sea desde el momento de nacer y que quedan las 4 causales como en la Constitución actual, eso te demuestra naturalmente voluntad. El tema de los tratados internacionales respecto al tema de los derechos humanos. O sea, esto republicano usted lo aprecia, lo valora bien. Digamos. Absolutamente. Porque hubo algunos que dijeron, oye, esto no es nada. Bueno, el tema por ejemplo, respecto a los 75 años de las personas para que puedan... Claro, las medidas humanitarias para presos de más de 75 bajaron años. También eso, o sea, yo creo... Porque eso era intragable para un montón de absolutamente, gente. Pero ellos también tienen... ¿A usted también era intragable? Absolutamente intragable, pero ellos también tienen su gente. Entonces también ellos tienen que responder a un grupo de personas que votan por republicanos. Ahora, pero respondiendo a ese grupo de personas, igual retiraron la enmienda. Por eso digo, ellos hicieron un esfuerzo y yo creo que uno tiene que valorar eso. O sea, lo peor que nos pongamos anti todo. Bueno, ya. Y dicho todo eso, vamos a llegar al 7 de octubre, el Consejo de Expertos va a revisar el texto, va a ver en aquellas cosas que concuerda y no concuerda, y si es que no hay acuerdo en algunos temas, viene el grupo de árbitros de este proceso. Por tanto, yo creo que vamos a llegar bien a fin de año. Claro, lo que pasa es que ahí está la duda porque la derecha tiene 2/3 y se puede imponer ante cualquier objeción de los expertos, digamos. Sí, pero y si eso ocurre, vamos al Consejo de Árbitros, al grupo de árbitros. Esa es la herramienta. Esa es la herramienta. A pesar de los 2/3 de la derecha. A pesar de eso. Ya. Ahí está la herramienta, por eso quedó así. ¿Y ustedes están dispuestos a hacerlo de esa manera? Bueno, nosotros estamos dispuestos además a conversar en este momento. Mira, te quiero contar, nosotros estuvimos el jueves con el presidente del Partido Republicano, de público conocimiento, justamente pidiéndole que se allanen en este tipo de cambios, ¿no? Y que se ha demostrado los días posteriores. El día miércoles almorzamos con Paulina Bodanovich en el Senado, con Sarko Lucic, que es nuestro experto constitucional, y con el experto constitucional del Partido Socialista, porque queremos justamente nosotros, somos un partido pequeño, pero somos un partido de acuerdo. Un partido que de alguna manera tiene moral política en el sentido de que estuvimos en el rechazo, estuvimos con el Consejo de Expertos, queremos allanar a que esto se produzca. Y vamos a tocar todas las puertas que haya que tocar con humildad para que salga un buen texto y ojalá no haya diferencia entre el Consejo de Expertos y los consejeros electos. Ya, hagamos que su optimismo, Andrés, es certero y que sale un buen texto. Ahora, ¿cómo convence a la gente? Porque la gente hoy, en las encuestas, está diciendo mayoritariamente que va a votar en contra. Esas son las opciones a todo esto a fin de año, a favor o en contra. Ya no es apruebo o rechazo. Me tendría que ir nuevamente a Lonquimay, porque en el fondo... A ver cómo está la temperatura. A ver cómo está la temperatura, porque te digo, yo creo que aquí lo que la clase política tiene que, y también la élite política, ¿no? La clase política somos los que vivimos de y para la política, y la élite política, que son los medios de comunicación, nos tienen que ayudar. Porque tenemos que pasar, primero tenemos que tener un texto que esté legitimado en democracia. Segundo, tenemos que tener un texto moderno. Tercero, tenemos que tener un texto que nos ha costado, por favor, si este ha sido un proceso largo, y que además ha dividido al país. Yo me acuerdo, la campaña pro rechazo fue terrible, fue muy polarizada. Fue dura, sí. Entonces, yo diría, no podemos perder esta oportunidad. El gobierno, el presidente tiene que jugar su capital político e invitar a la gente que lo apoya a aprobar este texto. La derecha, nosotros, o sea... El gobierno debería votar, debería jugarse, hacer campaña a favor. O sea, en la vuelta pasada, no te olvides que imprimieron 900.000 constituciones, que no tengo idea dónde están. Tenían un kiosco ahí en la Plaza de la Constitución. Ahora, ¿Usted espera eso mismo del gobierno? ¿Cómo? ¿Espera eso mismo del gobierno? Yo espero ¿Que haya ese mismo despliegue? Absolutamente. Y mucho más. Porque el presidente Boric se juega mucho en la aprobación de este proyecto constitucional. Mucho. Porque si no sería otro fracaso para él, para el país. Y han sido demasiados fracasos. Ya, pero a lo mejor, ahora, igual es pedirle harto al presidente, porque probablemente el presidente no firmaría, ve que autografiaba los ejemplares de la Constitución, del proyecto de Constitución anterior.
probablemente no le gustaría tanto como el anterior, digamos. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque él estuvo en el proceso inicial, el 15 de noviembre de 2019, estuvo en el proceso inicial cuando comienza todo este proyecto constitucional. Y él quiere, en el fondo, yo estoy traduciendo al presidente, con todo respeto, ¿no?, que lo que él partió, acuérdate que él se desmarcó incluso del Partido Comunista, del Frente Amplio, de su propio partido. De su propio partido. Se sienta ahí, está en la foto, y yo creo que sería muy importante que el presidente también marcara un punto y se jugara, así como se jugó por el proyecto anterior, se jugara por este. Vamos a ver, queda un mes todavía para que veamos eso. Oiga, antes que terminemos, lo quiero cambiar de tema. Usted es diputado por la Araucanía, ha mencionado a Lonquimay y todo eso. Y hace 2 semanas fue una semana horrible en materia de violencia en la macrozona sur. Así es. Principalmente en Arauco, más que en la provincia de Arauco, más al sur, en la región de la Araucanía. De todas maneras, se calmó eso después de lo que parece ser un acuerdo que yo no sé si usted tiene claro entre Gendarmería y los presos trasladados de Angol después del secuestro del 7 de mayo, digamos. Tampoco lo tengo claro y por eso le vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que ahora es Andrés Lonton, que cite al ministro de Justicia, al director de Gendarmería, para que nos expliquen esto, no en sesión secreta. Porque además yo me junté con los gendarmes de Temuco, me junté la semana pasada. ¿Ya? Y también los gendarmes de Temuco me plantearon la cantidad de regalías que tienen hoy día los presos, este tipo de presos en la cárcel de Temuco, que han desordenado en la cárcel de Temuco. Claro, porque recordemos que los trasladaron de Angol y luego la Corte Suprema acogió un recurso de protección y están todos en la Araucanía, pero en Temuco y en Angol. Claro. Pero ahí lo que ellos me señalan es que la verdad que finalmente ellos le dan órdenes, porque en el fondo son los gendarmes, a estos presos y no le hacen caso. Entonces finalmente tenemos un problema que se ha generado dentro de la cárcel de Temuco, que además está en el centro de Temuco. ¿Ya? Hemos tenido anteayer protestas, graves protestas fuera de la cárcel por esta gente que respalda a los presos, y por tanto hoy día tenemos una situación muy compleja en Temuco. Era en Angol y ahora en Temuco. Y yo creo que el ministro de Justicia, que yo creo además que es un muy buen ministro de Justicia, nos tiene que responder qué pasó. Y el director de Gendarmería. ¿Y qué clase de regalías se le ha prometido? Ahora, como sea, independientemente, antes de conocer los términos de ese acuerdo, algo consiguió, porque evidentemente los atentados pararon, digamos. Es que eso te demuestra claramente que el salvajismo que ha señalado la ministra Interior existe en la Araucanía. O sea, nadie puede negar que no hay salvajismo cuando te queman la escuela, te queman las iglesias, te queman los centros de salud, te queman los centros comunitarios, te disparan a los furgones escolares. Hoy día hay 900 niños en la Araucanía que no pueden estudiar en la escuela del sector y son fundamentalmente mapuche. Ese es el tema de fondo. Lo que pasa es que como la Araucanía parece que está en otro país y nosotros de verdad, Iván, lo sentimos. A la Araucanía se le recuerda en el verano, cuando la gente se va a Pucón, a Villarrica, pero en el año nosotros sentimos como estamos en otro país. La violencia hoy día es brutal. Hay más de 1000 predios tomados en la Araucanía. Las extorsiones a las comunidades mapuche, etc. Entonces, yo siento que falta de verdad voluntad política para terminar con esto. Porque finalmente se termina transando y negociando con los grupos paramilitares, con los terroristas, porque en el fondo, ¿cómo observa uno que justamente bajen los hechos terroristas cuando en definitiva se negocia con los presos de las cárceles? Andrés Llonet, diputado, presidente de Amarillos esta mañana acá en Mesa Central. Andrés, muchísimas gracias por la gentileza. Para la próxima, Bruce Springsteen. Ya sabemos. Muchas gracias, Andrés. La pausa y estamos de vuelta de inmediato con nuestra mesa de análisis aquí en Mesa Central. María José Nodón, Pepe Out y Quique Mujica están, por cierto, en el siguiente bloque. También estamos haciendo Mesa Central con nuestros auspiciadores.